Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar más del Festival Internacional de Cine de Toronto de este año. Vi una película que llegó de Malasia que se llama Jallikattu, del hijo José Pelliceri, y fotografiada por Hiresh Gangadaran, una mancuerna que va a acabar generando toda la enorme y divertida propuesta de esta película. Jallikattu hace referencia a una ceremonia en Malasia, en donde se suelta a un buey, a un toro, digamos, dentro de las villas, dentro de los pueblos, al que se tiene que capturar y me imagino que eventualmente sacrificar. No sé si el sacrificio siga siendo parte del ritual, pero capturarlo y devolverlo al corral, yo creo que sí. Y es una película que partiendo de ahí, partiendo de una pequeña narración, desarrolla un discurso visual muy interesante y repito, muy, muy divertido, que acaba jugando mucho con la forma. La anécdota es tal cual, se las acabo de contar. Vamos entrando un poco de manera muy directa, pero visualmente muy rebuscada para bien, en la vida de un carnicero, en la madrugada de un carnicero que vive de sacrificar bueyes para después vender la carne. Él lo sacrifica muy temprano, entonces empezamos con mucha oscuridad en la película, juntando, ¿no?, esta especie de ceremonia que es ya de entrada el sacrificio de cualquier animal, sea para lo que sea. El sacrificio de un animal pues necesita cierto grado ceremonioso, o sea, estamos matando un ser vivo a final de cuentas, y la película empata esa sensación con una presentación muy interesante de rostros y de gestos a través del ritmo y de la imagen, ¿no? El ritmo marcado por el audio se va acomodando con el ritmo marcado por los cortes en video y los close-ups de toda la gente que vive en esa villa y que eventualmente le comprarán carne al carnicero. Entonces la película nos mete en una métrica muy marcada, muy clara, muy visual y por supuesto muy auditiva. Repito, está todo perfectamente medido y acomodado en una especie de primer baño de sangre y luz, que es lo que abre el discurso de Pelliceri a través de nuestros sentidos, ¿no? Un discurso que poco a poco se va a ir acomodando. ¿Qué es lo que ocurre en la película una vez que presentamos así, con esta enorme introducción a los personajes? En el siguiente sacrificio que va a ejecutar el carnicero, el buey se le escapa, ¿no? Se va a correr por la villa y por supuesto toda la villa tiene que dedicarse a atrapar al buey para poder restablecer la paz en su aldea. Y la película nos lleva entonces ahí al enfrentamiento de este primer orden que teníamos, muy métrico, muy, 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 muy marcado, muy claro, con el caos que este buey desata cuando entra a la villa y empieza a destrozar todo lo que está en su paso, ¿no? El enfrentamiento de lo que los hombres tenían y de lo que quieren recuperar, que por un caso es el buey, pero también quieren recuperar el, digamos, el clima de paz y de orden que tenía antes de que todo esto ocurriera. Lo interesante, y por eso decía yo, la mancuerna del hijo José Pelliceri y Giresh Gangadaran, es lo que hace la enorme propuesta de la película. Lo interesante es que lo hacen un poco a la inversa de lo que estamos acostumbrados en el cine, que enfrentan por lo menos caos y orden, o la manera como el cine acaba contándonos las cosas, que es normalmente a través del corte. El corte lo tenemos muy asimilado como el paso de un personaje a otro, la toma aquí, cortamos, tenemos la toma acá, están los dos personajes dialogando, vemos un personaje ver al horizonte, cortamos y vemos qué es lo que está viendo. El corte hasta cierto punto nos tiene muy acostumbrados, pues, a un ritmo, ¿no?, visual, que cuando se rompe, cuando hay demasiados cortes en un discurso visual, estamos asimilándolo como un caos, como un desorden. Por eso las películas de acción cortan tanto tiempo, eso es violentar el ojo. Por eso las películas, en este caso piensen ustedes en Transformers, tienen imágenes a veces de un segundo, a veces de menos, unas encimadas en otras, con muchísimos cortes, y eso acaba, repito, violentando el ojo y comunicando desorden, caos, acción extrema. Lo que hacen en Jallikattu es todo lo contrario.
habiéndonos presentado los personajes a través de esta métrica marcadísima, el corte se convierte en una especie, el corte visual se convierte en una especie de orden, de control de la situación, cuando la película nos está contando todo a través de cortes, de tomas de 5, 6, 7 segundos, la situación dentro de la historia está controlada, está todo bajo las manos de los hombres, pero cuando se deciden por tomas largas, ahí entra la fotografía otra vez, cuando se deciden incluso por varios planos secuencias, se nos muestra un caos desbordado, se nos muestra una situación incontrolable, un poco invirtiendo la lógica del corte rápido para meterla al plano secuencia, y eso provoca un enfrentamiento visual que se convierte en una especie de dulce para el ojo y al mismo tiempo empieza a construir muchos símbolos y muchas figuras que van a estarse comunicando con nosotros a lo largo de la película. Por supuesto, el toro representa el poder de la naturaleza y al enfrentarlo al orden y ver cómo destruye ese orden, acabamos entendiendo que el hombre está sometido a la naturaleza, aunque se crea siempre por encima de la naturaleza, ¿no? Entonces, este enfrentamiento de el control que queremos tener sobre los animales y la naturaleza es imposible cuando vemos que realmente es imposible porque no hay cortes que lo disimulen, es uno de los símbolos que la película construye. Cuando el animal, y aquí empiezan a salir, digamos, los otros humos de la película, cuando este animal se vuelve inatrapable en la lógica de los humanos, por lo menos los de la película, se convierte ya en un trofeo, en una especie de demostración de poder y de hombría. Es ya un trofeo, ya no es la necesidad de la comunidad y empiezan a salir las individualidades. Al ser trofeo, muchos pensamientos violentos, ya no hacia el animal, sino hacia los demás, empiezan a brotar también en el discurso, ¿no? Un discurso en el que el caos natural deambula entre el orden, mientras la película va avanzando diciéndonos que este orden no tiene ningún tipo de futuro. Estos símbolos, estas figuras se desbordan en la película, están muy bien estructurados, aunque poco a poco se le va yendo de las manos su propia narración a Pellicer, ¿no? Acabamos entrando en una especie de repeticiones que ya le quitan un poco lo pagano al sacrificio, a la ceremonia, digamos, a esta burla que hace ante el control humano, le van quitando lo pagano y van entrando en lo repetitivo. Creo que la película se alarga demasiado, aunque es corta y muy directa y es muy rica en símbolos, a la hora de empezar a jugar demasiado con ellos, de amasar los demás o repetir los demás, acaba perdiendo un poco el poder y por supuesto el epílogo es ya completamente innecesario, ya lo verán si es que se le encuentran por ahí. Pero a mí lo que más interesante se me hace es justo este choque de dos discursos visuales tan distintos que a veces se usan de manera muy diferente, ¿no? A veces las tomas largas y los planos secuencia están diseñados para comunicar paz y control. Aquí es todo lo contrario, ya les expliqué lo de los cortes. Es una de las películas más divertidas que vi en Halikatu, en el Festival de Toronto. Halikatu no es una película perfecta, pero es una película muy, muy interesante. Ojalá algún día haya oportunidad de verla acá en México. Saludos.